Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Muchas gracias por estar viendo una nueva presentación sobre el libro de Apocalipsis. Gracias por acompañarnos tan lejos y tanto tiempo en este seminario. Comentarte que nuestro seminario completo, como lo anunciamos en todos los capítulos, está basado en nuestro libro El Rugido del Cordero. Así que si tú lo quieres conseguir y tener en físico para ir siguiendo los estudios, es el momento de hacerlo. Ya que en el episodio anterior hablamos sobre el sello de Dios. Pero hay un capítulo que no vamos a tratar por asuntos propiamente de tiempo y de complejidad al explicarlo. Y es un capítulo que está en el libro y que no trataremos en este seminario, que se titula El Libro de Secretos Cuánticos, donde aprenderemos mucho sobre la interpretación espiritual del libro de Apocalipsis, un asunto que conecta fe y ciencia. Pero bueno, si tú quieres conocer sobre ello, lo puedes conseguir directamente en nuestro libro. Es para ahondar más en el estudio. Sin embargo, no va a afectar en nada que no tratemos este tema en nuestro seminario para entender el Apocalipsis. Igual iremos haciendo algunas menciones más adelante. Ok, pero el tema de hoy trata sobre el remanente. La mayoría de las iglesias dicen: nosotros somos el remanente, nosotros somos la iglesia escogida, los escogidos de Dios que serán juntados desde los cuatro vientos, los cuatro ángulos de la tierra, y serán llevados en los brazos de los ángeles. Vamos a ver si esto tiene algún sentido bíblico, si tiene validez bíblica esta noción, si hay alguna iglesia que sea el remanente de Dios. Y también, porque lo amerita el contexto de este tema, hablaremos sobre los cuatro vientos que están siendo sostenidos en Apocalipsis. Bien, sin más, vamos a comenzar. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Muy bien, antes de comenzar de lleno con nuestro estudio, vamos a analizar y revisar algunas de las teorías, o por lo menos mencionar las teorías denominacionales sobre la identidad, por ejemplo, de los 144.000 sellados. Vamos a comenzar con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dice que creen que los 144.000 son un grupo de personas que estarán vivas para la segunda venida de Cristo, cuyo sello en su frente representa el sábado como día de reposo y su fidelidad a ese día por encima de las leyes dominicales impuestas. Estas leyes son para perseguir a los que no aceptan el domingo como día de descanso obligatorio. Esto se denominaría la Gran Tribulación, para que nos vayamos haciendo una idea de la escatología adventista y cómo encuadran los escogidos en todo esto. Está dividida en el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. Este comienza cuando se dé el decreto de muerte contra ellos, el gran tiempo de angustia. ¿Ok? Entonces los 144.000 son protegidos y preservados con vida, a diferencia de los mártires, para pasar por este tiempo de prueba sin pecar. Es decir, contienen las 3 P. Son protegidos de la muerte, son preservados en estos tiempos angustiosos y no pecan. Es decir, son perfectos. Ya que tienen que vivir sin intercesor, porque se ha cerrado la puerta de la gracia para todo el mundo y ellos tienen que vindicar el carácter de Dios de esta forma. Y esto último no se enseña por la teología adventista convencional, valga aclarar, sino por las ramas más radicales del fundamentalismo adventista. ¿Bien? Ok, pero básicamente es lo mismo. Se trata de un grupo de personas que estará vivo para cuando Cristo venga. En cuanto a los testigos de Jehová, ellos enseñan que desde el año 33 después de Cristo, es decir, desde el Pentecostés, han habido ungidos, escogidos de Dios. Y ahora, en este último tiempo, solo queda un pequeño grupo de esos escogidos. Son grupos o personas que han vivido a lo largo de la historia
En total, pues un número simbólico de 144.000 ungidos, escogidos. Ellos muchos lo toman literal. De este modo dicen ellos que los 144.000 son personas que mueren en la tierra como hermanos y son resucitados a la vida celestial como criaturas espíritus, tal como le sucedió a Jesús. Cuando se le compara con millones de personas que viven en la tierra, son verdaderamente un rebaño pequeño, ¿sí? Russell dice que esos 144.000, 12.000 pertenecen a su grupo de testigos de Jehová y el resto pertenecen a siglos pasados. Interesante, ¿no? Es curioso porque ellos no creen que los muertos vayan al cielo, ni mucho menos. Sin embargo, estos 144.000 son la excepción. Así que tener en cuenta ese detalle doctrinal, que está modificado en beneficio de este grupo especial. ¿Ok? Los mormones, o la iglesia de los santos de los últimos días, en palabras de su profeta Joseph Smith, dice lo siguiente sobre el asunto. Aquellos que son sellados son sumos sacerdotes ordenados según el santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno. Ordenados según el santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados entre toda nación, tribu, lengua y pueblo por los ángeles, a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. ¿Ok? En resumen, fueron hombres extremadamente rectos durante su tiempo en la tierra, ordenados por ángeles, a quienes se les dio poder sobre las naciones de la tierra, y su propósito en el final de los tiempos es ayudar a las personas a obtener la, atención a esta palabra, exaltación. ¿Qué más diremos del Islam? En el Islam se alega que los 144.000 han sido el número de Sahaba de Mahoma, aunque se han dado otros totales. Sahaba significa compañeros, los compañeros de Mahoma, ¿vale? Unos 30 profetas se mencionan por su nombre en el Corán, y ellos todavía no se ponen de acuerdo en si son 144.000, 124.000 o 244.000. ¿Ok? Eso todavía está bajo discusión. En el dispensacionalismo de Tim LaHaye, en su comentario sobre este asunto, considera que los 144.000 en Apocalipsis 7 se refiere a los judíos y en Apocalipsis 14 se refiere a cristianos. Interesante, dos grupos de 144.000 sellados, porque uno obviamente se menciona bajo las tribus de Israel. Bien, podría darte más teorías. Yo tenía las mías en su momento también. Un asunto de nacimiento con un cierto tipo de carácter. Te comparto lo que yo creía antes. Yo creía que así como habían 12 tribus, 12 apóstoles que Jesús escogió, estos eran los 12 tipos de caracteres que existían en el mundo. Esto según yo, sin estudiar psicología ni nada. Pero también me basaba en diferentes estudios que mostraban similitudes. Por ejemplo, Dan con Judas, por ejemplo Natanael y Gad. Hay diferentes asociaciones entre los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel. Sin embargo, esto era para mostrar que aunque no somos los cristianos todos judíos, tenemos en nuestro carácter incorporado un tipo de carácter, de personalidad con el que Jesús puede trabajar, ¿sí? También estaba esta teoría de la tribu perdida, que era la tribu de Dan y se asociaba con Judas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto era una forma de forzar el texto para que los 144.000 pudiera encajar con nuestros últimos días. Sin embargo, ¿de qué trata todo este asunto de los escogidos? Pues lo iremos viendo parte por parte, y en los siguientes capítulos estudiaremos cada una de sus características y te quedará súper claro a qué se está refiriendo Apocalipsis con este asunto. En primer lugar, vamos a revisar lo que precede a este asunto de los 144.000 y que se encuentra en el sexto sello. Y aún nosotros no estudiamos los sellos, pero sin embargo
aunque lo analizaremos más adelante, vamos a estudiar los detalles particulares que nos ofrece el texto. Está dentro del sexto sello, sin embargo no es necesario todavía conocer los sellos para saber de qué irá tratando. Luego todo encajará en su lugar, sobre todo cuando estudiemos el sexto sello. Ok, Apocalipsis 7 del 1 al 3 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Esto ya lo estudiamos, ¿a qué hace referencia el sello de Dios? Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, y diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? Así que hay algo que está a punto de ocurrir, obviamente está refiriéndose a daño, y hasta que no los hayan sellados, todavía no pueden soltar los vientos que causarán evidentemente ese daño. O sea, hay una relación totalmente completa con destrucción, ¿sí? Ahora bien, noten algo muy interesante en Hebreos 1:7 que dice: y ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, tenemos aquí a 4 vientos que están siendo detenidos. Entonces, en lenguaje simbólico, por decirlo así, podemos hablar de ángeles como vientos. Así que, por decirlo así, hay 4 ángeles que están deteniendo a 4 ángeles destructores para que no hagan daño a la tierra o a los árboles o al mar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estudiar más en detalle este texto en particular de Apocalipsis. ¿Ok? La primera pista es la palabra griega anemos. ¿Ok? Anemos es una ráfaga de viento o algo con fuerza, una ráfaga de una tormenta, o alguien que se inclina en una dirección determinada. Esta es la palabra anemos para los 4 vientos. Así que la primera palabra que nos da la pista es anemos, algo que se inclina en una dirección determinada. Pero, ¿dónde más aparece esta palabra en la Biblia? Bueno, es interesante revisar los otros contextos donde aparece. Por ejemplo, anemos la encontramos cuando Jesús habla sobre la casa que fue edificada sobre la arena. Esto es sobre tradiciones y costumbres de hombres y no sobre Cristo, que es la roca. Y fue derribada fácilmente por los vientos, por los anemos. También esto podemos hacer una clara alusión a cómo fue edificado Jerusalén, sobre tradiciones, sobre todo su culto y su religión fue fundada en el templo. Así que una vez destruido el templo, es decir, edificado sobre la arena, y vinieron estos vientos de destrucción y lo derribaron, ya no quedó nada. Entonces, fundarlo sobre Cristo implica algo indestructible. Nadie puede destruir el reino de Cristo porque es un reino que no es de este mundo y está en los corazones de cada uno de sus seguidores y se expande de forma totalmente invisible a las armas humanas. ¿Ok? Puedes regar la sangre de sus seguidores y sin embargo podrán multiplicarse aún más, incluso por ese mismo acto. Así que tenemos esta idea. También tenemos cuando Jesús va en la barca con sus discípulos y dice que el viento les será contrario. Y bueno, Jesús reprende al viento y a la tormenta. ¿Cómo es que reprendes a algo que es inanimado? Y es que posiblemente esta misma idea y concepto esté detrás de lo que menciona Apocalipsis como ángeles como vientos. Es decir, ángeles que fueron reprendidos por Jesús directamente y se calmaron las cosas. Por otro lado, tenemos a un viento provocado por Satanás que destruye la casa donde estaban los hijos de Job, un viento recio. Y Elías, que provoca que llueva o que no, tormentas, el viento que es destructivo que venía delante de él en el monte Horeb, dice que Dios no estaba en el viento. Es decir, el viento que está relacionado con destrucción no tiene que ver con Dios. Sin embargo, de alguna forma, aquellas personas que no querían estar bajo la protección de Cristo tenían un tiempo extra
conseguido por los ángeles que estaban sosteniendo estos vientos y la destrucción que les vendría encima. No es que Dios envíe esta destrucción, sino que la estaban pidiendo a gritos al Imperio Romano. Y era obvio lo que iba a ocurrir si seguían en ese camino. Jesús buscó llevarlos por otro camino, y más ellos no quisieron. ¿Ok? Así que era necesario rescatar de esta destrucción a ciertos escogidos. ¿Ok? Sellados. Entonces, vamos a analizar un poco el asunto de los 4 vientos como 4 ángeles, o como una calamidad o destrucción. Puede tener estas dos interpretaciones, la que a ti te parezca más interesante. No estamos aquí para dar cátedra, sino para abrir nuestro entendimiento a la investigación. Zacarías 6, del 1 al 7 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y había 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alzanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, dorados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alzanes salieron y se afanaron por ir en recorrer la tierra. Y dijo: id y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Parece un trabalenguas, pero lo que podemos rescatar de aquí es que es una imagen tremendamente similar con los 4 jinetes de Apocalipsis, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con que se inclinan en una dirección. Recuerda la palabra nemos, alguien que se inclina en una dirección, y esto se inclina hacia 4 direcciones en particular, ¿sí? Hay 4 ángulos, 4 vientos, 4 ángeles, 4 catástrofes, por decirlo así. Son como acontecimientos de destrucción que vienen en paquete, ¿ok? Vienen juntos. Por ejemplo, los caballos de los primeros 4 sellos representan desastres que siempre van en paquete: hambrunas, guerras, pestes, plagas, ¿ok? Como dice el libro de Ezequiel 14:21, por lo cual así dice el Señor: cuanto más mis 4 malos juicios, espada, es decir, guerras, hambre, mala bestia y pestilencia, enviaré contra Jerusalén para talar de ella a hombres y bestias. Estos 4 malos juicios, ten en cuenta que son propios de cualquier tipo de guerra. Donde hay guerra, hay hambre. Donde hay cadáveres, por la guerra precisamente, hay pestes, hay destrucción, hay diferentes calamidades que vienen en conjunto junto con la guerra. ¿Okay? Así que no es de extrañarse esto. Esto es una forma de hablar de los profetas. Ahora ten en cuenta que estos caballos salen de delante del Señor de toda la tierra. En Apocalipsis a Jesús se le llama el Señor de los cielos y de la tierra, ¿sí? Porque ha comprado todo, tanto en los cielos como en la tierra. Sin embargo, en el mismo Apocalipsis hay alguien que se le llama el Señor de toda la tierra, que están delante del Señor de toda la tierra, los 2 testigos, que estudiaremos más adelante. Pero esto no se refiere a Jesús, así que atención de parte de quién vienen estos caballos: del gobernante en ese momento de la tierra, ¿sí? Tiene sentido que la destrucción venga por parte de quien en ese entonces es el Señor de toda la tierra, el César. Tiene todo el sentido. De Roma es de quien viene la destrucción hacia Jerusalén. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre reunir a los escogidos, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia el asunto de los escogidos? Y quiero hablarlo inmediatamente contigo. No te lo pierdas porque te lo dejo aquí a continuación. Así que si quieres seguir este estudio que está muy conectado, te invito a hacer clic aquí. Si quieres conseguir el libro El rugido del cordero, puedes conseguirlo en este enlace y te invito a suscribirte a nuestro canal. Vale, no te lo pierdas. Ya comenzamos con el siguiente estudio.
Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca.